días, tardes o noches. Es para nuestra fundación, la Fundación Salud de Infancia y Vida, un placer tenerlos de nuevo con nosotros en este nuevo webinar. El día de hoy presentamos a la docente Mónica Alejandra García Giraldo, quien nos presentará el webinar Pequeñas acciones que cambian el mundo del módulo de salud y ambiente. Alejandra, es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Buen día, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes. El día de hoy entonces hablaremos sobre salud y ambiente y sobre la relación estrecha que hay entre estos dos conceptos. Y hablaremos de pequeñas acciones que cambian el mundo y esas pequeñas acciones que cambian el mundo nos van a comprometer a todos nosotros los seres humanos que habitamos pues en este planeta. Bien, entonces para arrancar, vamos a observar las imágenes que estoy proyectando. Tenemos a distintas personas de distintas edades, por supuesto, realizando actividades de la cotidianidad. Y es muy importante que podamos tener presente que todas estas actividades van a tener un impacto, ya sea directo o indirecto, sobre lo que es la salud y sobre lo que es el ambiente. Entonces, para ahondar un poco más en estos conceptos, vamos a abordarlos. Vamos a arrancar entonces con el concepto de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La Organización Mundial entonces nos aporta esta definición en 1948 y desde allí no ha sido modificada porque sigue siendo muy vigente. Esta definición lo que nos permite es entender que la salud es algo mucho más complejo que decir no me duele nada. Es un concepto que abarca todo un contexto, todo un entramado, que puede ser un entramado cultural y un entramado en relación a la sociedad a la cual pertenecen los individuos y al entorno en el que estos individuos pues están viviendo. Y vamos a abordar también el ambiente, abriendo un poco más la perspectiva eh, y vamos a tomar una definición que nos da Sauvé, eh, en la que nos dice que el ambiente es una realidad culturalmente y contextualmente determinada como socialmente construida, interrelacionándose a través de tres esferas: la esfera de relación consigo mismo, la esfera de relación con el otro y la esfera de relación con el oikos. Dadas estas dos definiciones, podemos identificar ese papel activo que tenemos los individuos, no solamente en la construcción de lo que nosotros somos como personas, sino también en la construcción de nuestra sociedad y en la construcción de lo que es nuestro entorno. El día de hoy de un caso particular de un problema ambiental. Pero antes de eso quisiera que pudiéramos revisar lo que es el árbol de un problema, en este caso un problema ambiental, y entonces vamos a revisar. Dice causas, entonces las causas de un problema ambiental pueden ser causas naturales o causas antrópicas. Las causas naturales son aquellas como por ejemplo un terremoto, un tsunami, son aquellas en las que nosotros los seres humanos no tenemos que ver. Es un fenómeno natural. Y las causas antrópicas son aquellas en las que nosotros sí tenemos que ver. Son producto de nuestra actividad humana. Bien, ¿qué problemas ambientales conocemos? Pues bueno, hay muchos problemas ambientales, como por ejemplo la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de agua, el cambio climático, la deforestación. Y todos estos problemas van a tener efectos en el ambiente, pero también en la salud humana. Hoy
vamos a hablar un poquito acerca de si podemos o no disminuir el impacto que nosotros generamos en el ambiente. Es decir, vamos a pensar un poco más en las causas antrópicas de esos problemas ambientales y vamos a mirar un caso puntual para que hagamos unas reflexiones en torno a ello. Entonces, la pregunta es, ¿podemos disminuir el impacto en el ambiente? La respuesta es sí lo podemos hacer, pero si tomamos las decisiones más conscientes y coherentes con lo que nosotros esperamos. Entonces, si nosotros esperamos solucionar un problema grande, eso va a requerir que tomemos decisiones y que tomemos acciones que permitan que ese problema se solucione. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de cómo la humanidad salvó, entre comillas, la capa de ozono. Entonces, ¿qué es la capa de ozono? Muchos o todos tal vez hemos escuchado hablar de la capa de ozono. La capa de ozono es una parte de nuestro planeta Tierra que conforma la atmósfera. Puntualmente, en la atmósfera tenemos ozono O3. Listo, entonces resulta que ocurrió algo muy particular y es que la capa de ozono empezó a deteriorarse. Y de acuerdo a eso surge algo que se llama el Protocolo de Montreal. Bueno, entonces este Protocolo de Montreal lo que hace es hablarnos de cómo podemos hacer para menguar o para detener ese deterioro de la capa de ozono. Y lo que hacía este protocolo era dar la pauta de cómo podíamos frenar la acción de los compuestos clorofluorocarbonados. Los clorofluorocarbonados son compuestos muy utilizados desde antes de la Primera Guerra Mundial para realizar la refrigeración, por ejemplo, de automóviles, en los refrigeradores de las casas, en los aires acondicionados, en algunos aerosoles, o sea, es un material que se presta para distintos usos. Entonces, este material se empezó a usar de manera general. Se encontró, se hicieron estudios que este material no generaba ningún tipo de daño a la salud humana cuando había un contacto directo. Entonces, bueno, todo el mundo dijo, no, maravilloso este material económico, podemos trabajar con él sin ningún problema. Pero resulta que en 1973, unos científicos en la Universidad de California empezaron a estudiar sobre cómo estos compuestos clorofluorocarbonados llegaban a la atmósfera y empezaban a generar un deterioro de esta atmósfera. Posteriormente, ellos hicieron sus estudios, algunos científicos se unieron, publicaron un artículo en el que decían, miren, estos clorofluorocarbonados están generando un impacto en la capa de ozono. Entonces tenemos que mirar qué acciones vamos a tomar. Fue en el 73, la divulgación en el 74, y lo que ocurrió fue que la reacción de las personas fue, este estudio está errado, estos científicos no tienen la razón, vamos a entrar en un problema económico grandísimo si tomamos esta decisión pues de suspender o de reemplazar los clorofluorocarbonados. O sea, genera un malestar, un rechazo en las personas. Pero en 1985 lo que se logró fue demostrar que se estaba generando un agujero en la capa de ozono. Y entonces ahí sí llegó la preocupación. Miremos un poquito cómo es este proceso de deterioro. Entonces,
tenemos una molécula de clorofluorocarbonados y resulta que los científicos mostraron que no podían, digamos, dañar esa molécula de alguna manera, pero evidenciaron que la radiación ultravioleta hacía que la molécula generara cloros libres y esos cloros libres se unían a átomos de oxígeno y entonces desestabilizaba el ozono. Ozono es O3 y si uno de esos oxígenos se va con el cloro que estaba libre de los clorofluorocarbonados, pues ya no vamos a tener O3 sino O2, solo oxígeno. Y de esa manera se hace entonces el agujero en la capa de ozono. Entonces lograron avanzar en los estudios, lograron mostrar que en 1980 habían 5 millones de kilómetros de agujero en la capa. Luego en el 2000 entonces el hoyo tenía una dimensión de 29,9 millones de kilómetros y bueno, en el 2020 gracias a lo que se logró en el protocolo de Montreal tenemos entonces 24,8 millones de kilómetros. La realidad es que fue toda una lucha desde el 73 hasta el 89 que entró en vigor el protocolo de Montreal para poder aceptar que había un problema y que necesitábamos modificar la manera de proceder para poder resarcir ese daño. Entonces, de acuerdo al protocolo, se espera que para el 2060 se recupere la capa de ozono en toda la Tierra si logramos que realmente se pueda disminuir o erradicar completamente el uso de los clorofluorocarbonados. En la actualidad sí ha habido un descenso muy importante porque muchos países han mostrado su voluntad política eh, y han dejado de utilizarlos, los han reemplazado por otros tipos de materiales, pero por ejemplo China aún los sigue utilizando y entonces también necesitamos el compromiso de ellos. ¿Por qué los siguen utilizando? Porque son económicos y porque son muy versátiles, son materiales muy versátiles. Bueno, ¿qué se requiere para resolver los problemas ambientales? Entonces, primero necesitamos evidencias científicas. ¿Evidencias científicas de qué? Del problema, de las causas del problema y de cómo solucionar el problema. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de problemas ambientales, ya estamos hablando de algo que está en un estado muy avanzado, es decir, las acciones que nosotros los seres humanos llevamos a cabo en relación a nuestro ambiente son acciones curativas. Realmente se dan después de que ya nos ha generado pánico, desesperación, ahí sí pensamos qué vamos a hacer. Entonces, por eso se necesitan evidencias científicas, algo muy importante que es la voluntad política y económica. En este momento tenemos un problema ambiental que nos preocupa muchísimo, que es el cambio climático. Y este cambio climático resulta que de él venimos hablando desde hace rato. De hecho, hay un protocolo que se llama el Protocolo de Kioto, que fue, digamos, propuesto en 1997 y que propone que los países deben comprometerse para evitar emisiones de gases de efecto invernadero que generen el calentamiento global y a su vez el cambio climático. Pero desde el 97 estamos teniendo en cuenta las evidencias científicas, sin embargo, nos hemos atrancado muchísimo en el segundo paso que les estoy mencionando, que es la voluntad política y económica, porque resulta que una de las causas del problema es que nosotros utilizamos combustibles fósiles, es decir, carbono y petróleo. Entonces, hacer esa transición es muy compleja porque no solamente va a implicar unas acciones
de unas empresas que van a tener que cambiar su modo de producir combustible o de producir energía, sino que también nos va a implicar a todos unas acciones individuales. Es decir, para poder frenar el cambio climático necesitamos que cada persona que habita en el planeta tenga un compromiso. Y pues ese compromiso no es tan sencillo de adquirir. Lo siguiente es reconocer que el cambio es posible, pero toma tiempo y tiene costos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si paráramos hoy la producción de petróleo, que dejáramos de tener la energía a partir del petróleo y tomáramos otra fuente de energía más limpia, no quiere decir que el calentamiento global mañana va a disminuir. No, realmente es algo que tardará muchísimos años, como lo vimos en el caso del ozono, de la capa de ozono. O sea, poder revertir este cambio nos va a requerir un tiempo muy, muy importante y unos cambios muy importantes. Entonces, llegamos a un punto fundamental y es qué puedo hacer para contribuir. Entonces, allí es importante tener presente que esa contribución o esas acciones que voy a llevar a cabo van a ser conforme a nuestras posibilidades y siendo muy coherentes con nuestro contexto. ¿Por qué? Porque no van a ser iguales mis acciones si vivo, por ejemplo, en una ciudad europea desarrollada en la que tengo cierto nivel educativo, en el que tengo ciertas posibilidades económicas, o si estoy en un país de extrema pobreza donde no tengo educación, donde no tengo condiciones. Entonces, esas posibilidades van a ser distintas y por eso es muy importante que nosotros podamos reconocernos como individuos, o sea, cuáles son esas potencialidades que tengo como individuo, cuál es mi entorno, o sea, cuáles son esas características de mi entorno, pero también quiénes son esas personas que me rodean y con las cuales puedo trabajar de manera coordinada para lograr un propósito. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, no, es que yo quisiera irme a rescatar ballenas encalladas, pero la realidad es que no puedo. O sea, no puedo irme a rescatar ballenas encalladas. O puedo decir, no, yo me voy a ir a salvar el mundo, voy a ir a salvar pingüinos, bueno, no sé, a salvar koalas de los incendios, cualquiera de estas cosas, pero la realidad es que no puedo. ¿Qué cosas sí puedo hacer? Cuando yo veo que una persona en la calle me ofrece un animal, por ejemplo, una serpiente muy exótica, así yo pienso que, uff, qué chévere tener una serpiente tan bonita en mi casa. La idea es que yo pueda decir, no, no la voy a comprar porque voy a apoyar algo, si la compro, apoyo algo que se llama tráfico de fauna. Entonces, esas son las pequeñas acciones que nosotros podemos llevar a cabo, es decir, no, no apoyo el tráfico de fauna. Y hay otras que quiero mencionar y hay otras que no menciono, pero que ustedes pueden pensar en ellas. Entonces, por ejemplo, está separar la basura reciclable de la no reciclable. Como les decía ahora, nuestro contexto es muy importante. En Colombia no tenemos, digamos, un orden, una regulación que diga en esta caneca va esto, en esta va esto y en esta va esto. Mm, sí se hace, digamos, porque hay una educación ambiental que se ha venido desarrollando y que se ha venido, digamos, avanzando en torno a la separación de los residuos. Pero el carro de la basura pasa y se lleva todo, echa todo prácticamente al mismo hueco. La realidad es que separar la basura en este contexto, en nuestro contexto, nos va a servir para qué? Para que las personas que pasan haciendo la tarea de reciclaje, que de hecho es una manera de sustentarse, o sea, muchas personas en nuestro país viven de el reciclaje, entonces, para que esas personas puedan tomar ese material en las mejores condiciones y puedan llevarlo para que sea reciclado. Por eso la vamos a separar
pero no porque, digamos, desde la organización gubernamental tengamos esa maquinaria para realizar el proceso de la manera correcta. Disminuir el uso de bolsas plásticas, aunque ya se ha venido avanzando en esto, digamos que con el hecho de cobrar las bolsas, muchas personas dejaron de utilizarlas. Eh, Creo que aún nos falta muchísimo avanzar en esta parte. Y entonces la invitación sería cargar nuestras propias bolsas, particularmente de tela, porque las podemos utilizar varias veces. Si necesitamos bolsas plásticas, lo que podemos hacer, yo lo hago, es tener algunas bolsas en casa, guardarlas, doblarlas y llevarlas y usarlas nuevamente. O sea, cada vez que vamos a comprar algo, pues las volvemos a echar allí las cosas y lo vamos reutilizando cada vez para no generar más consumo de estas bolsas plásticas. Entre otras cosas porque estos plásticos, bueno, terminan llegando a los cuerpos de agua, al mar, las aves lo confunden con comida y terminan las aves llenándose de plástico y muriendo desnutridas. Entonces, por eso es muy importante disminuir el uso de los plásticos. Utilizar productos ecoamigables. Hoy en día la realidad es que hay una preocupación de parte de muchísimas personas por, digamos, generar un impacto que no sea tan negativo. Entonces, han propuesto productos muy interesantes para que podamos reemplazar los que tenemos pues convencionales. Otro punto es cargar nuestra botella de agua, o sea, para no comprar una nueva botella cada vez que queremos tomar agua. Disponer adecuadamente de los aceites de cocina, porque con 1 litro de aceite de cocina podríamos contaminar perfectamente 1000 litros de agua. Entonces hay que hacer una disposición correcta y en ese caso, bueno, les informo para los que viven en Cali, hay una empresa que se llama Ecogras y ellos tienen página. Si uno busca cobrar, pues allí le sale. Tienen un número de WhatsApp en el que uno puede escribir y decirles, tengo una botellita con aceite de cocina, por favor venga y lo recoge y ellos se lo llevan, hacen la correcta disposición y le dan un segundo uso. Hacen algún tipo de material con este aceite. Entonces, para los que estén interesados en solucionar el problema del aceite de cocina, que realmente no se debe pues votar de cualquier manera, sino que hay que hacer una correcta disposición final. Eh, Tenemos también, finalmente, pero no menos importante, tratar a los demás con gentileza. Tratar a los demás con gentileza es tratar no solamente a las demás personas, porque esa es una manera de construir el ambiente. La manera como yo trato al otro va a determinar en gran manera cómo va a ser ese ambiente que tenemos de interacción, pero también está el cómo tratamos a los demás seres vivos en general, eh, pues recordando que todos somos dignos de la vida. Bueno, la invitación final allí es pensar de qué otra manera, desde lo que yo soy, de qué otra manera puedo contribuir, de qué otra manera mi huella no va a ser una huella tan negativa para el planeta. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención, el ratico en el que me han escuchado. Cualquier pregunta o inquietud, por favor, déjala en los comentarios y nosotros vamos a estar dándoles la oportunidad de respuesta.